Escucha En el Radar, episodio 17, temporada 3, con el general Romeo Vázquez Velázquez, miembro del Ejército Ciudadano de Paz, moderado por el periodista Rodolfo Colindres Erazo. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast En el Radar de Radio América. Tendré el gusto de dialogar este día con el general Romeo Vázquez Velázquez, ampliamente conocido en Honduras, su participación en las Fuerzas Armadas, en el Partido Alianza Patriótica, pero actualmente es uno de los líderes del Ejército Ciudadano de Paz. General, ¿qué tal está? Mucho gusto, gracias por acompañarnos aquí en este podcast. Gracias, Rodolfo, es para mí un placer saludarlo, lo mismo que saludar a todo el pueblo hondureño, a los compatriotas, estén donde estén, en el país o en el extranjero. Un saludo cariñoso. Defínanos así en pocas palabras. Ejército sin armas ni nada. ¿Es ejército de qué es? ¿Voluntarios, políticos? ¿Cómo es el ejército? ¿Cómo entenderlo? El Ejército Ciudadano de Paz es una plataforma de lucha donde nos hemos unido un montón de hondureños patriotas que queremos lo mejor para nuestro país, que queremos defender al país de esta amenaza, o sea que tenemos una causa noble, defender a Honduras de la dictadura totalitaria, socialista, comunista, como lo quieran llamar, defender a Honduras de lo narcopolítico, del narcogobierno que tenemos en la actualidad, y defender a Honduras de la corrupción, y promover un cambio muy patriótico que favorezca a todos los hondureños. Usted dice un narcogobierno como que tenemos. Este gobierno se refiere siempre a la narcodictadura de Juan Orlando. ¿Usted sigue convencido de que seguimos en narcodictadura en el país? Seguimos con un narcogobierno, y le voy a decir por qué. Y ha salido a la luz pública, y no solamente es que ese video existe, sino que existen otras pruebas de cómo esta gente fue financiada por los narcotraficantes. Ellos lo pusieron con el único propósito que le fueran a quitar el tratado de extradición para proteger a los delincuentes. O sea que ellos tienen una estrategia y por eso los apoyaron, por eso les dieron toda la plata y los mantienen en el poder. Y por eso son sumamente peligrosos, porque tienen todos los recursos del mundo para continuar haciéndole daño a los hondureños. Y si estamos en un narcogobierno, entonces aquí nadie está haciendo nada, ningún ente operador de justicia, ninguna fuerza política, nada, porque, digo, se supone que el anterior nos llevó a una situación difícil. Y si estamos en un narcogobierno, ¿quién está actuando? ¿O nadie actúa? ¿Por qué está actuando libremente? Actúan libremente porque ellos manipulan todo. Manipulan la institucionalidad. Cuando digo manipulan la institucionalidad es que compran. Compran empresarios, compran medios de comunicación, los manipulan a través de la paga de la publicidad que hacen. Compran a los pobres, los manipulan. Son tan sin escrúpulos que manipulan la necesidad de los hondureños porque no hay trabajo y hay una pobreza grande, entonces los manipulan dándoles canonjías, dándoles bolsas solidarias, etcétera, etcétera, bonos con dineros de nuestros mismos impuestos. O sea que manipulan a todo mundo, manipulan las instituciones, controlan las instituciones, y eso es sumamente peligroso para Honduras porque si continúan de esa forma, nosotros vamos a tener una dictadura tipo Cuba, y sobre todo con gente que está involucrada en actividades ilícitas. Ellos tienen un partido que se llama Libre, pero ¿libre para qué? Libre para los narcotraficantes, libre para los corruptos, libre para los dictadores, y una cárcel para sus enemigos, y también una cárcel para los que trabajan fuerte por Honduras. Esa es la situación de Honduras en este momento, una situación sumamente delicada, porque todas las instituciones las tienen controladas en este momento. Entonces, ¿quién les va a decir algo? Controlan la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, hasta están controlando ya el poder militar, que es algo que no debe suceder en Honduras y que tenemos que rescatarlo ya, porque ningún dictador o ninguna autoridad dictatorial se sostiene en el poder si no es con el apoyo militar. Bueno, precisamente eso lo iba a consultar. Una institución que usted conoce muy bien porque la dirigió las Fuerzas Armadas. ¿Y las Fuerzas Armadas están dejando pasar? ¿Están conscientes de esto? ¿O ignoran? Porque usted sabe que son los grandes aliados. Este gobierno se sostiene gracias a una Fuerza Armada también. Sí, exactamente. O sea, de que ningún régimen dictatorial y disfrazado de democracia, porque estos están disfrazados de democracia, se sostiene si no es con el apoyo del poder militar. Y todavía estamos a tiempo de rescatar la patria, que ese es el propósito del Ejército Ciudadano de Paz. Hondureños
patriotas, hondureños, demócratas, fuerzas completamente que queremos la libertad, luchar para crear esas condiciones y al mismo tiempo hacer ver a instituciones como las Fuerzas Armadas que tienen una misión constitucional con el pueblo hondureño y no dejar pasar más allá de lo que les permite la ley un sistema dictatorial que nos puede llevar a una situación así como estos países que están destruidos como Venezuela, como lo que está sucediendo ahora en Nicaragua y lo que está sucediendo en Cuba. Entonces nosotros no podemos agarrar de referentes a esos países ni convertirnos en uno de esos países porque esa es la tendencia que tenemos con este gobierno dictatorial que tenemos en el país. Ahora, cuando usted dice que estamos a tiempo, la pregunta es, si usted mismo dice que ellos controlan todo, incluso el poder militar, ¿cuál es la alternativa? El pueblo. ¿Cómo se...? El pueblo. Si usted se pone a estudiar, como por ejemplo la primavera árabe, y se pone a estudiar también lo que hizo Nelson Mandela y otros líderes en el mundo, la resistencia pacífica del pueblo. Si tenemos a un pueblo, que es lo que buscamos hacer nosotros con el Ejército Ciudadano de Paz, involucrar a un pueblo indistintamente los colores políticos para defender su patria, porque tenemos una causa real. Tenemos que defender nuestra democracia, tenemos que defender nuestra libertad. Tenemos que convertirnos en libertadores. Entonces, si el pueblo se levanta a luchar pacíficamente, seguro que vamos a tener a nuestro favor instituciones como las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas defienden lo que es la soberanía, y la soberanía normalmente reside en el pueblo. No es que normalmente, sino que reside en el pueblo. Usted es estudioso de las sociedades. Usted sabe, habló de la primavera árabe, pero no somos árabes ni actuamos igual, ni siquiera actuamos como lo hacen los guatemaltecos cuando algo no les gusta. Este pueblo tiende a ser pacífico. Están teniendo respuesta, y digo, no respuesta en redes sociales. Están gente que se sume, que diga, vamos a ir a las calles o no. Bueno, leamos la historia. Hace 100 años, casualmente, estamos ajustando 100 años, que aquí hubo una guerra civil. Una guerra civil donde hubo muchos muertos, también por los abusos. Y el pueblo se levantó a defender su país, y lo hicieron. Lograron la libertad de un señor Gutiérrez que estaba en el poder, él quería quedarse en el poder para siempre. Hubo líderes que se movieron, que involucraron a la sociedad, y como no lo pudieron hacer pacíficamente, lo hicieron violentamente. Pero no es el hecho. Yo creo y estoy convencido, porque he sido un estudioso del comportamiento de estos países, que nosotros debemos dar ejemplos de países que han luchado por su libertad. Y nosotros somos seres humanos. Igual seres humanos son aquellos árabes, igual seres humanos son otros que están en el mundo. Lo único que tenemos que llenarnos de valor y determinación. Y eso se logra cuando hay una amenaza real. El mismo miedo le da la posibilidad a un ser humano de luchar por sobrevivencia. Entonces nosotros tenemos que crear la conciencia en el hondureño, en todos los sectores de la sociedad que aman la libertad y que quieren vivir dentro de un sistema que les permita por lo menos desarrollarse y no estar dependiendo como un esclavo. Si también los esclavos en la antigüedad recibían beneficios del gobierno, les daban la comida porque si no, no podían trabajar. Y no podemos nosotros llegar a esa posición donde venga el gobierno y tenga que estarle dando de comer a todos los hondureños, y sobre todo a los más pobres, a los más necesitados. ¿Dónde radica ese peligro? En esa situación que estamos nosotros, que dice usted que tenemos que rescatar. ¿Dónde radica? Radica en lo que estamos viendo. O sea, que ellos están en una estrategia. Lo que pasa es que hay gente que no la está viendo. Yo se la estoy viendo. Y yo sé que muchos la estamos viendo, pero hay muchos que no la están viendo. Radica en la manipulación, como lo decía anteriormente, en el control que están teniendo de grandes sectores económicos, aquí, y políticos que están siendo controlados por el grupo de socialistas que manipulan y que tienen asesoría del Foro de Sao Paulo y de otras organizaciones internacionales de izquierda para quedarse en el poder. Entonces ellos están controlando a muchos sectores económicos y sectores políticos, a líderes políticos. ¿Y cómo los controlan? Comprándolos, los compran con dinero. Hay compra de diputados, hay compra de alcaldes, hay compra de todo. O sea que están utilizando nuestro propio dinero de nuestros impuestos para manipular a diferentes sectores de la sociedad. O sea que el objetivo lo lograrían de una forma, entre comillas, democrática. Digamos, entre comillas, si hay algo anormal, no es democrático. Le digo, ¿cómo lo van a lograr? Cualquiera nos dice, bueno, ahorita estamos abocados a un proceso interno de 3 partidos políticos y luego vienen las generales. Supuestamente hay un proceso.
es que ellos legalmente lo van a conseguir controlando las instituciones para quedarse en el poder, pero de forma legal. Así es, o sea, hay que usar el camuflaje de la democracia. Pero bajo de esa... Pero si es por medio del voto, entonces, ¿cómo se evita? Es que, si no, es que no lo hacen por medio del voto, lo hacen por medio del fraude. Le voy a poner un ejemplo claro del abuso de poder y del fraude. Ellos tienen a una candidata presidencial, que prácticamente es candidata presidencial, ¿verdad? Que es la señora Rixi Moncada, que tiene malos antecedentes, por cierto, desde que dejó el dinero botado en un hotel que no le cupo en las maletas allá cuando la crisis del 2009. Tiene malos antecedentes la señora. Pero es la que están apoyando y la pusieron de ministra de la defensa. Y todavía le asignaron para que comprara en forma directa 10,000 millones de lempiras. Eso le asignaron para que comprara en forma directa. Y maneja el presupuesto de la defensa. Y es la precandidata presidencial. Y digamos la candidata porque ahí no tiene competencia en ese partido. Imagínense. Y los demás no están diciendo nada. O sea, los demás sectores de la población, solo el Ejército Ciudadano de Paz es que está oponiendo, está haciendo oposición. Porque sabemos de que... ¿Y por qué no lo controla? ¿Qué tan difícil es controlar al Ejército Ciudadano de Paz? Si controlan lo más fuerte, instituciones armadas, ¿cómo se han permeado ustedes para que no sean controlados? Es que nosotros somos verdaderos patriotas. Y ese patriotismo no lo van a sacar de nuestro corazón. Un patriota es aquel que siente amor y compromiso con su país. Y lo hemos demostrado. Si yo he estado dispuesto inclusive a dar la vida en defensa de mi patria, ¿por qué no lo puedo hacer ahora todavía en esta situación que sabemos que Honduras está en peligro? Y yo quiero que mis hijos vivan en libertad y yo quiero que en Honduras exista un cambio que beneficie a todos los hondureños, pero no bajo el régimen de estos socialistas que lo único que han hecho es hablar de justicia, pero justicia para ellos, porque ellos se han llenado la bolsa de dinero. Entonces nosotros tenemos que salir a luchar, alguien tiene que hacerlo. Usted lo ha visto en la historia de la humanidad, siempre han existido personas, y lo hemos visto en la Biblia, y ahí nos inspiramos nosotros en la Biblia, como Gedeón con sus 300 guerreros para defender a su patria, porque nosotros tenemos fe en Dios que podemos liberar nuestro país, como lo hizo Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén. O sea, de que alguien tiene que hacerlo, y en este caso nosotros hemos asumido esa responsabilidad porque tenemos compromisos, tenemos propósitos en esta vida y el propósito para el cual Dios nos formó, y en mi caso, para defender mi país. Usted dice, han estado en peligro. Usted está en peligro, general. Se le menciona, usted sabe, reiteradamente el tema de golpe de Estado, es un tema que se ha hablado bastante, usted ha aclarado infinidad de ocasiones, pero si usted va a hacer la lucha de frente, quiere decir que usted estaría en peligro. ¿Está preparado para una demanda, para que lo lleven a un juicio, lo metan preso, como algunos de Libre dicen que usted debería estar preso? Bueno, mire, yo he estado en peligro desde hace 15 años y aquí estoy, de frente, porque no les tengo miedo. Yo le pido a Dios la sabiduría y la protección necesaria para luchar por mi país. Y he encontrado a muchos hondureños también dispuestos, y eso es lo bonito, cuando hay muchos hondureños, mucha juventud, porque hay jóvenes que quieren un cambio en el país, quieren oportunidades. Entonces, ¿por qué les va a tener miedo? Yo soy un hondureño que he actuado dentro de la ley, siempre. Aquí me pueden decir de todo, me pueden decir robacarro, me pueden decir, pero es cierto, no es cierto. Me pueden decir asesino, pero no es cierto. Entonces, ¿dónde están las pruebas? Me pueden decir todo lo que quieran y pueden estarme amenazando a través de los medios de comunicación, las redes sociales, que lo hacen a diario. Pero como no tienen ninguna prueba, por eso estoy aquí, levantando la cara, con orgullo. A mí no me mencionan en ningún juzgado por cometer un delito real, ¿verdad? Lo que son inventados de esta gente, que los inventan y que dicen Romeo Vázquez es un asesino, es un robacarro, de todo. Me dicen de todo. No se va a detener. No se va a detener. ¿Cómo me van a detener? Si no me puede, a menos que ellos arbitrariamente, como lo están haciendo en otros países, que es lo que no podemos dejar nosotros que suceda, como en Nicaragua, ¿verdad? Que allá rápidamente, como tienen el control de todo, ¿verdad? No les importa llevarse de encuentro a quien sea y meten preso a quien sea o exilian a quien quieran, ¿verdad? Y ese es el nivel al cual nosotros no podemos llegar en Honduras. Por eso tenemos que defendernos antes de que se fortalezca. ¿Ha medido ese extremo usted de que le levanten ese proceso y que de cualquier forma lo lleven a una prisión? Bueno, acaso que yo soy un ser humano formado para las mejores luchas, formado para defender mi país. Estaba en la frontera, me formé en la frontera de El Salvador, después de la guerra, ya por 1975, ya estaba en la frontera, ya había pasado la guerra, pero continuaban las fricciones. Estuve en la frontera de Nicaragua cuando la revolución, estaba en muchas misiones de riesgo,
y por lo tanto yo no tengo miedo. Miedo no tengo yo, ¿verdad? Lo que sí tengo es fe en Dios que sí podemos nosotros mejorar las cosas en Honduras. Y cuando uno hace las cosas correctamente, tiene la protección de Dios. Y yo confío en que nosotros vamos a salir adelante. Vamos a lograr defender nuestro país con determinación y valentía. Y vamos a hacer un cambio, porque Honduras es un país que debe vender esperanza, porque tiene cómo poder salir adelante si nosotros como hondureños que los involucramos en crear nuestro propio destino, todos los hondureños, seguro que vamos a tener un mejor país, un país desarrollado, donde la gente va a poder vivir con trabajo, con dignidad. Sí lo podemos hacer, pero no hay que tener miedo. Si tenemos miedo, ¿cuándo vamos a cambiar el país? Vamos a dejar que unos cuantos malévolos, malos, delincuentes que se han metido con el narcotráfico, que han adoptado una doctrina que es destructora de países, nos lleven del país de encuentro. No podemos permitirlo, tenemos que hacerlo nosotros, defender el país, ¿verdad? Hay un convencimiento en la ciudadanía que aquí los únicos que pueden ayudar, que ni ningún otro gobierno se queden en el poder, es el gobierno de los Estados Unidos. Y con el cambio de gobierno, algunos tienen la esperanza que algo va a cambiar en la suerte de los actuales gobernantes. Bueno, hay que tener siempre la esperanza que vamos a tener la ayuda de países como los Estados Unidos, porque nosotros no somos una isla. Hay que recordar que nosotros estamos dentro del área de influencia de seguridad de los Estados Unidos. Lo que sucede aquí les afecta a los Estados Unidos. Lo hemos visto con el narcotráfico, lo hemos visto con los migrantes. Entonces, nosotros tenemos esa posibilidad de que si los que estamos luchando por Honduras presentamos un buen plan de seguridad y desarrollo del país para que den inversiones a Honduras y para que tengamos el narcotráfico, podemos tener una posibilidad de ayuda para mantener la democracia. Pero hay que recordar esto, no tenemos que olvidarlo, que los malos también se unen y esos malos están bien alineados con esos países dictatoriales, están alineados con la izquierda internacional. Si aquí esta presidenta cuando va a dar discursos se presenta como una colonia de Venezuela y de Cuba. Siempre dice, anda luchando por Cuba y por Venezuela y por Nicaragua. Te presenta como una colonia. Entonces, esas situaciones son peligrosas, pero tenemos que enfrentarlas. Y sí debemos de buscar los apoyos internacionales para poder mantener nuestra democracia. Porque sí hay fuerzas democráticas en el mundo que están luchando por mantener los países libres de estas influencias dictatoriales destructoras de países, porque ocasionan serios problemas, les ocasionan problemas a ellos. Ahí permítame, porque esas fuerzas internacionales no lo han logrado en Venezuela. Y usted sabe que está próximo, Maduro le apuesta a que nuevamente se va a juramentar para un periodo más. La oposición dice que no, pero todo lo que ha querido lo ha logrado. Ahora con más miedo, pero lo ha logrado. Esto Venezuela, Nicaragua ha hecho exactamente lo mismo. Si no lo han podido ellos, ni la comunidad internacional ha podido influir en ellos, ¿qué suerte tenemos nosotros? Es que mire, todo lo comienza desde adentro. Los países se fortalecen o se destruyen desde adentro. En vez de andar huyendo, los venezolanos se hubieran unido para luchar, que es lo que estamos buscando nosotros, unir a los hondureños para luchar. Porque los extranjeros no nos van a venir a solucionar todos los problemas. Nos pueden apoyar, pero somos los hondureños. ¿No cree que el pueblo, así como usted dice, de cualquier forma, hay una humildad, hay problemas, que la gente le tiene miedo a las armas o que ve el bienestar de su familia y prefiere huir que enfrentarse a una guerra y morir? Pues el mismo miedo. Yo le pregunto a los hondureños, ¿quieres que tus hijos vivan en una dictadura o que quieren que vivan como esclavos? Que los utilicen como esclavos y que no te den la oportunidad de salir adelante. Yo le pregunto a los jóvenes, ¿quieren ustedes vivir así en la pobreza, que no tengan una oportunidad? Hay muchos jóvenes que quieren quedar en Honduras, no quieren salir para otros lados, quieren estar aquí luchando. Entonces, esa es la invitación que yo les hago, que tenemos que luchar. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Porque somos los hondureños los que tenemos que demostrar que amamos esta tierra, porque esta tierra Dios nos la dio a nosotros. Y como decía mi suegro, que en paz descanse, decía, el que no defiende lo que tiene no merece tener. Y luego Dios nos dio esta tierra a nosotros, y si nos la dio a nosotros tenemos que defenderla con determinación y con valentía, sin miedo a nada ni a nadie. Y ese es el llamado que yo hago a los hondureños, que nos unamos para defender nuestro país. Porque no podemos permitir que estas personas que están asociadas con la criminalidad no sigan gobernando en el país y que sigan llenándose las bolsas de recursos y sigan ellos disfrutando de las canonjías del poder
y un pueblo que está sufriendo porque el país ahora se ha incrementado la pobreza. ¿Cuál pobreza? ¿Cuál justicia? No hay justicia. La justicia es la justicia solamente para ellos. Para esta gente tiene para su grupo, mire, como por ejemplo funcionarios que tienen a toda su familia trabajando en diferentes partes del mundo, ganándose un montón de dinero, pero el resto de la población vive en la pobreza. Hablan de pobres y mírenlos a ver si viven como los pobres. No, ellos viven como reyes y Sí, eso es lo que no podemos permitir nosotros. Seguir permitiendo, mejor dicho. Deme ¿cuáles serían las diferencias entre este gobierno y el de Juan Orlando Hernández? Aparte ya sabemos del nombre de los partidos y los colores. ¿Hay diferencias entre este gobierno y el otro? Bueno, es que fíjese que no vamos a hablar nosotros en general, pero sí vamos a hablar de algunos líderes, ¿verdad? Porque no los podemos nosotros obviar. Robar con la izquierda y robar con la derecha es la misma cosa. Entonces solo se cambia de mano. Estos llegaron prometiendo de que iban a resolver el problema, decían ellos, hablaban de la narcodictadura. Y ellos estaban financiados por los narcotraficantes, imagínense qué hipocresía. Ellos hablaron que iban a hacer, a dar empleo al pueblo hondureño. Díganme, se ha incrementado el desempleo en el país. Van a cerrar, acaban de cerrar un montón de maquilas ya su trabajo en la costa norte y van a cerrar 7 maquilas más en diciembre. ¿Qué quiere decir? De que esta gente lo que ha traído es atraso. Ellos hablaron de que iban a eliminar la tasa de seguridad. ¿Cuál eliminación? Y la inseguridad continúa afectando a los hondureños. Pues se siente más seguro usted en Honduras ahorita. ¿Se siente más seguro? ¿Ah? Le pregunto. Y le pregunto yo a los muchachos que están aquí, ¿se sienten más seguros ustedes en Honduras? O sea que ha bajado la delincuencia. Mire que la gente siempre está poniendo a que los asaltan en los buses, que la extorsión es terrible en el país y gastan una cantidad, casi 1.000 millones de lempiras, no, casi 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares en lo que es seguridad. No, sí, por ahí anda, porque si le sumamos la tasa de seguridad que nos quitan a nosotros de nuestra bolsa para la seguridad, gasta menos El Salvador y en El Salvador están ya resolviendo el problema de seguridad. Entonces, nosotros no podemos continuar bajo esa posición de gobierno que no está cumpliéndole al pueblo con lo que prometió. Prometieron un montón de cosas. Cuando usted dice este gobierno es un narco, es un narco gobierno y hay un video que habla de negociaciones. ¿Qué organización de narcotraficantes está operando en el país? ¿O la organización es los que nos gobiernan son el cártel? Mire, es que las organizaciones delincuenciales, como son organizaciones, continúan operando. Pueden llevarse líderes, pero continúan operando y continúan financiando. Imagínense que le voy a poner un ejemplo claro. El gobierno no ha querido asignar recursos a esta oficina, como si esta institución de política limpia. ¿Por qué? Porque no quieren que lo fiscalicen. Simplemente, entonces, porque ellos saben de que van a agarrar dinero de donde sea, porque cuando van a comprar, porque lo que hacen es comprar votos. Van a los pueblos y van con el dinero y la gente, y lo peor del caso es que la gente ya se acostumbró. Cuando lleguen allá a pedir el voto, ¿qué me traes? Entonces aquí hay gente y llega con la maleta de dinero que les dan, pero ¿de dónde viene ese dinero? El dinero viene del narcotráfico. Entonces hemos caído en una situación compleja en Honduras que requiere un cambio, pero un cambio profundo. O sea que lo primero que hay que hacer es una gobernanza fuerte y disciplinada para poner orden en todas las instituciones y no seguir permitiendo que se sigan dando estos actos de corrupción que se están dando en el país. General, usted fue un aliado de don Manuel Zelaya Rosales 2006 hasta un periodo del 2009. Incluso lo promovió ahí en la continuidad de las Fuerzas Armadas. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Para aquellos tiempos el tema de la corrupción y el narcotráfico no se miraba, ¿no? O usted no lo detectó en aquel momento. No, es que no era mi función. Es que cada quien en su función. Las Fuerzas Armadas tiene sus misiones constitucionales. Y mire, si ahorita estamos criticando al jefe de Estado Mayor Conjunto, pues se mete en temas que no son de su competencia, yo no tenía que meterme en temas de que no eran de mi competencia. Para eso existe una fiscalía, para eso existe una policía de investigación, ¿verdad? Para que determinen cuáles son las acciones ilegales que están haciendo. Lo que yo manejaba información, pero la información no era mi obligación sacarla públicamente porque no es una función de un jefe de Estado Mayor. La información era de compartirla con las autoridades correspondientes. Es más, aquí nosotros en Honduras
las instituciones no trabajan solas, sino que trabajan con las organizaciones internacionales, con las organizaciones de investigación de los Estados Unidos, de Colombia, de Centroamérica. Por eso está la CEPAC, por eso están todas esas organizaciones. La información que maneja un jefe militar la manejan todos. Y obvio, ¿verdad? Es algo que lo manejan también a nivel nacional e internacional, el financiamiento de las campañas políticas y los políticos metidos en actividades de narcotráfico, lo manejan a nivel internacional. Entonces esa información usted no la puede dar porque usted no puede andar de zampalimones metiéndose en cosas que no son de su competencia. Así es que sí se da cuenta uno de muchas cosas, pero traslada esa información. ¿Está mal manejada hoy las Fuerzas Armadas o están muy entregadas políticamente al gobierno o al Partido Libre? Mire, lo que yo sé es que se están dejando manipular demasiado y da la impresión de que prácticamente entraron en un juego ideológico. Y se lo digo porque yo estuve ahí también. Y me acuerdo que mis asesores me decían, usted no diga más de lo que debe de decir. Y mi discurso siempre era, y usted lo puede poner y buscar, nosotros somos respetuosos de la ley. Nada más. No me metí en temas políticos porque no era mi competencia. Lo que ha sucedido en estos últimos años es que los compañeros que están en el activo parece que se les ha olvidado. Entonces ha habido una penetración de la política en las Fuerzas Armadas y como que los han inspirado. Como por ejemplo, recuerdo a un jefe de Estado Mayor que salió públicamente gritando Romeo Vázquez Velázquez, Isaías Barahona, y él gritaba Jun Pacheco, Maldonado Galea, no más golpe de Estado. Era un discurso político, utilizando una trinchera militar. Eso es un discurso político. Luego lo que hace también el que está actualmente es dar discursos políticos. Entonces, y andar en la calle también ahí, ¿verdad? Haciendo operativos ahí, o ¿cómo se llama? Mostrándose como un político. Eso no lo puede hacer. Entonces parece que ese gusanito de la política la gente les ha entrado estando en el activo. Y eso es normal en un ser humano, pero no debe ser estando en las Fuerzas Armadas. Ellos pueden meterse en la política, pueden ir a tirar piedras, pueden ir a quemar llantas, pueden ir a manchar edificios, pero tienen que salirse a las Fuerzas Armadas. Y porque esa es la costumbre de este partido. General, pero usted que conoce, ese accionar del jefe del Estado Mayor Conjunto, ¿no hay nadie adentro o todo el mundo es tan disciplinado que aunque mire lo ilegal, lo inconstitucional, todo el mundo agacha la cabeza? ¿O hay alguien que le pueda llamar al orden o rescatar la institución? O insisto, o todos ahí agachan la cabeza, sea bueno, sea malo lo que diga el jefe de la Fuerza Armada. Fíjese de que siempre existen grupos de asesores. Están los estados mayores, para eso están, para asesorar al jefe de Estado Mayor. Le digo que a mí me asesoraba el Estado Mayor, pero tiene que escucharlo, un jefe tiene que escucharlo. Y luego también están la auditoría jurídico-militar, la inspectoría. Están otro grupo de asesores que tiene ahí, que son un grupo estratégico que asesoran al jefe de Estado Mayor. Entonces sí tiene asesoría, entonces debería escuchar las asesorías, porque uno también es libre de hacer lo que crea en una posición de esa naturaleza, pero si lo hace escuchando a sus asesores, seguro que va a meter menos la pata. Entonces yo es la recomendación que les daría, porque las Fuerzas Armadas son una institución que no le pertenecen a un individuo. Ahora, pero el jefe de la Fuerza Armada no está obligado a escucharlos, si quiere los escucha, si no, y ellos no tienen ninguna autoridad como para decirle, pare señor, que usted se está saliendo de la... No. La auditoría sí tiene la potestad de decirle, señor, usted está actuando fuera de la ley, y esto le puede traer complicaciones, porque hay que recordar que las complicaciones no las va a ver en el momento, las va a ver después. Después, si existe un cambio fuerte que se restablezca el Estado de Derecho en Honduras y se obligue que todo el mundo respete la ley, entonces tiene que castigarse al que la viola. Entonces hay que hacerlo, o sea, hay que poner orden en Honduras, y eso es lo que nosotros hemos planteado desde el punto de vista del cambio que debe haber en el país, una gobernanza fuerte y gobernabilidad fuerte para poner orden en el país, disciplinada, que todo mundo respete la ley y que nadie se salga de sus funciones, porque una persona que da un discurso político estando en una institución militar debe ser sancionado, porque así lo establece el mismo código militar, y que es del año 2006, del año 1906, ¿verdad? Pero es el código. Okay. Y también está la ley de personal, y está la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas, y está la misma Constitución. Ok, vamos aquí en la parte final. Hablemos un poco usted ha hablado del peligro en el cual estamos, en que está el país.
nos estamos confiando, supuestamente llevando una vida normal, que va a haber un proceso interno, ya dije, de 3 partidos y que luego vienen las elecciones. Estamos actuando muy confiados los hondureños a los planes que tiene el gobierno. Así es, muchos están confiados y otros están manipulados, comprados con dinero, con el propio dinero del mismo pueblo. Pero cuando dice otros, en otros partidos incluso, que están aspirando... Incluso si usted lo que está a la vista no requiere anteojos. Usted mira el control que hay de diputados, el control de alcaldes. Es un control que tiene el partido que está en el poder. Y todos dicen, Manuel Zelaya Rosales, pues él es el cabecilla, que es el representante del sistema izquierdista en el país. Pues él es el que está controlando parte de los diputados, parte de los alcaldes, está controlando también empresarios que son los que hacen negocio con el Estado, está controlando medios de comunicación porque pagan publicidad. ¿Ha visto unas publicidades que sacan ahí que son carísimas y las están pagando? Entonces, claro, con eso manipulan medios de comunicación. También viene y hacen otras cosas de manipular la pobreza, explotan la necesidad, que son tan sin escrúpulos que explotan la necesidad de la gente y en vez de crearles condiciones para un trabajo digno, lo que hacen es mantenerlos con una bolsa solidaria y la gente como agradecida se siente comprometida con el gobierno y eso no puede ser porque esa seguridad de piso debe darla todo gobierno para las personas que están en la pobreza, pero también tiene la obligación el gobierno de levantar la gente para que la gente ya tenga un trabajo digno y eso no lo están haciendo. Entonces hay un montón de cosas que ellos están haciendo para manipular y manipulan a las instituciones. Vaya, le voy a poner un ejemplo claro. La Duda, contrataron una empresa para el TREP, ¿verdad? Esa empresa tiene un montón de información que le han dado, que no la digo yo, sino que aparece por los medios de comunicación, que tuvo problemas en Venezuela en el 2017 porque abultaron ahí los votos y por 1 millón de votos para la asamblea, creo que era. Luego tuvo problemas en el 2004 también, tuvo problemas en Argentina, tuvo problemas en las Filipinas, tuvo problemas en los mismos Estados Unidos. Y vienen ellos y habiendo otras soluciones viables para proteger los procesos, para que sean transparentes, y contratan a esa empresa. Aquí, ¿verdad? Porque hay algo detrás de eso. Y además de eso, yo no sé por qué los que están en oposición, tranquilamente, muy bien, gracias. ¿Por qué? Porque hay acuerdos que nosotros no los conocemos. Y esos acuerdos son los que yo debo de expresar acá, que esos acuerdos nos pueden llevar a la destrucción del país y después van a estar arrepentidos porque vamos a estar en una dictadura que no la vamos a poder detener. En este momento todavía estamos a tiempo y mi sueño es que después de un proceso debido a esta gente que le ha hecho tanto daño a Honduras, nosotros los montemos el próximo 28 de enero del 2026 en un avión y los mandemos a China para que vayan a China a aprender cómo se vive allá en dictadura y además para que sepan que allá en China a los que se meten en narcotráfico le ponen la cabeza. ¿A quién mandaría usted para China? ¿A quién montaría en un avión? Así textualmente. Al familión. Todos los familiones. Pues el familión y que le han hecho daño a Honduras, pues. ¿Y quién más? El familión. Eso es, mire, después de un proceso, porque hay que hacerles un proceso. Sí. Pero el proceso hay que mandarlos a vivir allá para que realmente ellos aprendan a vivir en dictadura, porque como les gusta vivir en dictadura, como ellos quieren meternos en una dictadura como Cuba y como Venezuela, entonces que hay que mandarlos a que aprendan. Por lo menos China? Que vayan becados. ¿Y por qué China, no Cuba, no Venezuela? Para que les cueste regresarse más. Porque están lejos. Porque ellos le están haciendo daño a Honduras. Sí. Entonces hay que mandarlos allá, hombre. Pucha, mire, hay que hacerlo, claro, hay que hacerle un debido proceso. Y si es posible, mandarlos becados, pero mandarlos allá, que vayan allá a aprender a vivir en una verdadera dictadura, para que sepan ellos que no es fácil. Y ellos nos quieren clavar, como dicen, o meter una dictadura aquí en Honduras, pero ellos no han aprendido a vivir en dictadura como deben de aprender. Porque para llegar a querer imponer una dictadura, primero tienen que vivir como esclavos. Y ellos no están queriendo vivir como esclavos, sino que están queriendo vivir como reyes desde una sola vez. Muy bien. Finalmente, general, yo sé que es complicado, pero le pregunto, aunque muchos son precandidatos, ¿ve algún personaje
en la actual oferta electoral que aspire a la presidencia como solución o el que puede enderezar el país? Bueno, yo no le puedo decir eso porque solo Dios. Miren, el otro año es un año ya netamente de la oportunidad para salvar Honduras. Si nosotros logramos hacer una coalición, como la han hecho en otros países, patriótica, para defender Honduras, o sea, luchando por una causa, como se unieron en la Segunda Guerra Mundial para derrotar a Hitler. Es lo mismo, entonces. Dios es el que va a poner ese líder. Entonces yo tengo la fe que va a existir ese líder, puede ser cualquiera, de los líderes que va a aglutinar todas las fuerzas. ¿De cualquier partido, con tal que no sea libre? ¿O de claro, de la oposición, de cualquier partido o independiente, ¿verdad? Dios es el que va a poner ese líder. Es el líder que tenga la opción y la valentía necesaria para aglutinar todas las fuerzas democráticas en contra de estos enemigos de la patria, porque estos son falsos patriotas. ¿Usted ya desistió de ser ese líder? Usted en un momento aspiró a la presidencia. ¿Ya desistió de ser ese? No, yo no desisto, pero es de un momento determinado. Yo ahorita estoy luchando como un patriota. Yo sigo luchando por Honduras y como le digo, soy un hombre de fe. Soy un hombre que creo en Dios, que creo que con la ayuda de Él nosotros podemos hacer un cambio en este país. Pero en este momento mi posición es de luchar y defender la patria en primera instancia, que para eso me formaron. Hay que liberar Honduras y la vamos a liberar con determinación y valentía y tenemos que involucrar a todos los hondureños, indistintamente los colores políticos o el credo o religión, pero tenemos que hacerlo, tenemos que sacar a esos comunistas del poder porque si no vamos a perder la patria y no debemos de perderla. Después vamos a estar llorando como niños lo que no pudimos hacer como hombres. Gracias, general Romeo Vázquez. Gracias por acompañarnos en este podcast aquí en Radio América. Un placer saludarlo. Gracias. Es el general Romeo Vázquez Velázquez, nos ha acompañado en este podcast en el radar de Radio América. Como les señalábamos, él en este momento es uno de los miembros del Ejército Ciudadano que quieren rescatar a Honduras. Gracias por estar en sintonía de estos podcasts. Les invitamos para el próximo episodio. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcasts y en nuestra página www.radioamerica.hn.